Muy estimados televidentes, quien les habla, Gerald Freemeister, les invita a que me acompañen para considerar juntos más maravillas y misterios de la creación. Hemos venido hablando de los volcanes del mundo. Aún nos queda algún material que puede ser interesante y que presentaremos en esta ocasión. Si vamos a la península de Alaska, los volcanes están uno al lado de otro. Lo mismo sucede hacia el sur de allí por el lado de Rusia, las Islas Kuriles, Japón y Filipinas. Las Islas Hawái son territorio de Estados Unidos y de origen volcánico. Allí se destacan varios volcanes. El Mauna Loa, que es el volcán más grande de la Tierra, con 5.000 metros de altura y uno de los 5 volcanes más activos de esas islas. El otro es el Kilauea, que es otro de los volcanes más grandes existentes, con una caldera de 3 a 5 kilómetros de diámetro y cuya lava roja corre hacia el mar como un torrente en cámara lenta. En abril del año 2010, en Islandia, surgió una nube de ceniza volcánica cuya ceniza cubrió Europa, paralizando el movimiento de aviones en casi todo el continente. Catástrofe ecológica y económica que indirectamente afectó al mundo entero. Es la zona del Mediterráneo la que se destaca con algunos volcanes. En Italia está el Vesubio, el Stromboli y el Vulcano en islas del mismo nombre. Y el Etna en Sicilia, que tiene registradas sus erupciones desde el año 475 a.C. El Vesubio fue el causante de la destrucción de Pompeya el año 79 de Jesucristo, a causa del cual quedó sepultada la ciudad y sus habitantes bajo varios metros de ceniza, y el Vesubio sigue aún muy activo. Pasando al Medio Oriente, en Turquía están los montes Ararat, el famoso lugar donde se posó el arca después del diluvio, con Noé, su familia y todos los animales, tal como lo registra la Biblia. Irán presenta también algunos volcanes. Del África mencionaremos el Kilimanjaro en Tanzania, pero hay otros países como Ruanda, la República Democrática del Congo, Etiopía y Somalia, con unos cuantos más. Ruanda posee 5 volcanes en línea, siendo el Karisimbi el más alto de ellos con 4.507 metros de altura. En Asia, específicamente en el estrecho de Sonda, que queda entre las islas Java y Sumatra, está el volcán Krakatoa. El 27 de agosto del año 1883, el Krakatoa entró en una erupción y una segunda explosión mayor el 22 de septiembre del año 1883. Su explosión se oyó, escuchen bien, a 5.000 kilómetros de distancia, en el centro de Australia, Sri Lanka, Filipinas. Lanzó al aire entre 150 y 180 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez, cubriendo una extensión de 700.000 kilómetros cuadrados. 2/3 de la isla desapareció. La isla tenía 3 conos volcánicos, quedó uno solo. Y en lugar entre ellos se formó una caldera que a través de los años se ha llenado con material volcánico. 2 nuevas islas surgieron resultantes de material volcánico. No había habitantes en ellas. El mar quedó tan bajo que los barcos no podían navegar por el lugar. Se produjo un tsunami que mató a 30.000 personas de las islas de Java y Sumatra. Las ondas del tsunami llegaron a Honolulu 11 horas más tarde. Allí mismo en Asia, en la isla Sumbawa, el monte Tambora entró en erupción en el año 1815. Lanzó 20 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Murieron más de 90.000 personas a causa de la explosión, por el tsunami producido y por la falta de alimentos. Y la atmósfera se
se enfrió entre medio grado y 0.8 grados centígrados. Hasta aquí hemos mencionado solamente unos pocos volcanes y no seguiremos, pues ellos se cuentan por miles en el mundo. Pero, dada la relación existente entre volcanes y terremotos, también diremos algo sobre estos, pues la mayoría de los terremotos y las erupciones volcánicas ocurren en lugares donde las placas terrestres se juntan. Aclaro que las placas son como un rompecabezas, hecho de varias piezas que calzan perfectamente unas con otras, con la diferencia que las placas terrestres se mueven por fuerzas gigantescas y misteriosas. Volcanes y terremotos ocurren preferentemente en los bordes de dichas placas, que se encuentran especialmente en el Océano Pacífico, o sea, a lo largo de todo el lado oeste de las Américas, en el lado este del Asia, en las islas del Pacífico, como también en las montañas de los Alpes, el Cáucaso y el Himalaya. Comencé a saber de la existencia de terremotos cuando tenía 5 años. Me encontraba veraneando en casa de un tío cuando pocos minutos antes de medianoche comenzó. Todos nos despertamos y tratamos de salir de la casa, pero fue imposible porque las tejas caían del techo. El epicentro había ocurrido a unos 100 kilómetros de allí, con una intensidad de 8.3 en la escala de Richter, donde las ciudades de Chillán y Concepción fueron arrasadas, dejando 30.000 muertos. La mayoría de las casas tenía paredes de adobe de barro, material que no resiste terremotos. A partir de entonces, las autoridades de Chile iniciaron un programa de construcciones antisísmicas que en el transcurso de los años ha demostrado ser una sabia decisión. 21 años después, vivía en Chillán, cuando ocurrió el terremoto de mayor intensidad registrado en los sismógrafos del mundo, 9.5 grados en la escala de Richter, y cuyo epicentro fue la ciudad de Valdivia. En Chillán, 430 kilómetros al norte, la intensidad fue de 8. La mayoría de los edificios resistió los sacudones y los muertos se contaron entre 6 y 10.000 personas. En lugares costeros como Puerto Saavedra, en la latitud de la ciudad de Temuco, un tsunami se encargó de destruirlos totalmente. El año 1989 vivía en California, Estados Unidos. Un terremoto en la zona de San Francisco hizo que el nivel superior del puente que lo une con Oakland, al otro lado de la bahía, se desplomara sobre el puente inferior, cayendo sobre una gran cantidad de vehículos, causando la muerte a muchas personas y daños materiales incontables. El año 1906 es recordado por otro terremoto en la misma zona, que causó la destrucción de la ciudad, tanto por el sismo como por un incendio que siguió. El número de muertos fue de 700 personas. Es el 27 de febrero del año 2010. A las 3:34 de la mañana comienza el 5º terremoto más grande registrado por los sismógrafos del mundo, con un registro de 8.8 grados Richter. Después de 2 minutos y 45 segundos volvió la calma. Era toda oscuridad dentro de la casa, pero afuera las estrellas del cielo y la luna, a la que le faltaba un día para hacer luna llena, brillaban con toda su intensidad. La electricidad dejó de funcionar por 2 días y el teléfono por 3 semanas. No había comunicación, excepto con los vecinos que también salieron de sus casas por protección para evaluar el estado de sus viviendas y para averiguar si alguno necesitaba ayuda. El terremoto se había sentido a más de 4.000 kilómetros del epicentro, en Ica, Perú, y en Sao Paulo, Brasil. En los 2 meses que siguieron se produjeron terremotos en Sumatra, Indonesia, en Taiwán, en Turquía, en México, en China.
Hay que considerar que cuando tiembla la Tierra, si la intensidad es sobre 6 grados, es terremoto, y menos de 6 es un temblor. Se ha calculado que el terremoto de Haití en enero pasado liberó energía equivalente a 100.000 bombas atómicas y murieron unas 200.000 personas. El terremoto de Chile fue 178 veces más fuerte que aquel, aunque la pérdida de vidas no alcanzó a 500. Nadie puede predecir cuándo, dónde, ni cuánta será la intensidad de un terremoto. Esto nos lleva a meditar y actuar de tal forma que no tengamos sorpresas. La Santa Biblia, un libro cuyas profecías se han cumplido y seguirán cumpliéndose en su totalidad, nos indica que Jesús, cuando vivió en esta tierra, predijo que antes de su venida, de su segunda venida, ocurrirían muchos terremotos. Leamos. Y habrá pestilencias y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Tenemos certeza de que esto es una verdad, sobre la cual es necesario reflexionar y hacer previsión. Cuando hace mucho calor estamos en peligro de morir. La sombra de un árbol, de una roca, es suficiente para refrescar y mantener la vida. Debemos refugiarnos en la roca que es el Dios omnipotente. La seguridad de sobrevivir, estas cosas, solo en Cristo es posible, porque Él envía a sus ángeles para protegernos de cualquier mal. El Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Con Él estaré y en la angustia lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? En la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses está escrito: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos, es decir, que seamos justos, puros, apartados de lo malo, libres de culpa, que vivamos conforme a su ley. Cuando esto ocurra, no tendremos temor, ni angustia, ni depresión. Seremos siempre felices. Pero hay algo más en la Sagrada Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 al 21, dice que justo antes que venga Jesús, habría un gran terremoto, que islas y montes desaparecerán. Nadie debe tener temor, porque la promesa de Dios es que nos librará. Pero sí, cada uno debe reflexionar qué le interesa más en la vida: hacer la voluntad de Dios o seguir confiando en su propio juicio, en su propia voluntad, haciendo caso omiso al deseo que nadie sufra, nadie muera, que todos sean salvos y vivan con Él por la eternidad. Apreciado televidente, le invito a leer más lo que ha sido escrito en su palabra, para así conocer mejor su voluntad y la obedezcamos, guardando sus mandamientos y leyes. Confiemos en Dios, Él nos librará, Él nos salvará y podremos vivir felices por la eternidad.